Nunca pensé que una palabra tan corta pudiera cambiar tanto. Cáncer, 5 letras, una sílaba, un golpe seco que no te rompe por fuera, pero te desarma por dentro. Todo comenzó con cosas pequeñas, un cansancio extraño, un dolor sordo en el costado, pérdida de peso sin explicación, insomnio, falta de apetito, pero como siempre lo ignoré. Es estrés, me dije. Estoy trabajando mucho, y seguí, hasta que un día en medio del trabajo sentí que me faltaba el aire. Las manos me temblaban, los sonidos se alejaban y el suelo se volvió distante. Desperté en una sala blanca, luces frías, olor a alcohol, monitores pitando y una voz: necesitamos hacer algunos estudios más. Los días siguientes fueron un torbellino, exámenes, agujas, resonancias, silencios sospechosos y esos susurros entre médicos que uno intenta no escuchar, pero que perforan el alma. Hasta que un día el doctor me miró con una cara que ya decía todo antes de hablar. Se sentó, suspiró y dijo lo inevitable: es grave, ya está avanzado y lo siento mucho, pero hemos llegado tarde. No recuerdo mucho más, solo el sonido hueco de esas palabras rebotando en mi cabeza, como si cada una fuera una piedra cayendo en un pozo sin fondo. Mamá estaba sentada a mi lado. No lloró, pero sus manos, frías y temblorosas, decían lo que su rostro intentaba esconder. Y yo solo asentía, como si todo aquello le estuviera pasando a otra persona, no a mí, no al que se creía fuerte, no al que nunca faltaba al trabajo, no al que nunca se enferma. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo y no me reconocí, no por mi rostro, sino por la mirada vacía, rota, como si algo se hubiera apagado. Me senté en la cama, las manos en el regazo, y por primera vez en años no supe qué hacer. No había plan, no había plan B, no había a quién llamar, solo el eco de una frase que no dejaba de sonar: hemos llegado tarde. Y ahí, en esa primera noche después del diagnóstico, con el cuerpo débil y el alma herida, yo todavía no lo sabía, pero estaba a punto de comenzar el viaje más profundo de mi vida. Un viaje que no dependería de médicos, ni de tratamientos, ni siquiera de mí. Un viaje que comenzaría con una oración, una sola, dicha desde el fondo de un corazón quebrado. Nadie te prepara para el silencio después de un diagnóstico. No el silencio de los pasillos fríos del hospital, no el de los familiares que no saben a qué decir, tampoco el de los amigos que poco a poco dejan de llamar. No, el peor silencio es el de Dios, porque una parte de ti, la parte que aún quiere creer, espera que algo pase, un sueño, una señal, una voz, algo, pero lo único que escuchas es el sonido hueco de tus pensamientos, el murmullo del miedo, la voz de la duda que te susurra al oído: ¿dónde está tu Dios ahora? Los días comenzaron a arrastrarse, las horas no pasaban, la comida no tenía sabor, la luz del día no traía consuelo, la noche solo más oscuridad. Dormía poco y cuando dormía soñaba con el pasado, con cuando aún tenía fuerzas, con cuando reía sin miedo, con cuando me sentía invencible. Y al despertar, la realidad caía como una losa. Ya no soy el mismo. Los médicos hacían lo posible, lo sé, pero sus miradas me decían lo que sus palabras no se atrevían a pronunciar: no hay mucho por hacer. Y la gente desaparece cuando más la necesitas, no por maldad, sino por miedo. Miedo de verte débil, miedo de no saber cómo ayudarte, miedo de sentirse impotentes frente a algo que no pueden controlar. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa, un cuerpo delgado, frágil, caminando lento entre habitaciones vacías, y mi alma se volvió más silenciosa aún. Intenté orar,
pero las palabras no salían. Me sentía hipócrita. ¿Cómo podía volver a hablar con un Dios que había ignorado por tanto tiempo? Y sin embargo, en medio de todo ese dolor, algo muy pequeño seguía latiendo dentro de mí. Un susurro, una chispa, una intuición profunda, casi olvidada, que decía: clama, aunque no sepas cómo, aunque no tengas fuerzas, aunque creas que ya es tarde. Clama. Pero yo no estaba listo. Todavía no. Mi corazón estaba endurecido, herido, confundido, y como muchos que sufren, comencé a levantar muros, a ocultar mi temor con cinismo, a maquillar mi dolor con resignación. Le decía a todos: estoy bien, lo acepto, que sea lo que Dios quiera, pero dentro de mí solo había un niño temblando en la oscuridad, esperando que alguien lo abrazara. Y lo que yo no sabía es que Dios no se había ido. Él estaba esperando el momento exacto en que mi orgullo se derrumbara, para entonces susurrarme: aquí estoy. Llega un momento en que el cuerpo ya no responde. Las piernas tiemblan, las manos pierden fuerza, el rostro pierde color. Y los ojos solo buscan un punto fijo en la pared, esperando que el tiempo pase más rápido o que simplemente se detenga. Yo había llegado a ese punto. Había tocado fondo, pero no un fondo visible, no un suelo tangible, sino uno interior, un abismo donde ya no quedan palabras, ni excusas, ni máscaras. Fue una madrugada, de esas en las que el silencio pesa más que el cuerpo. No podía dormir. El dolor era constante, pero más fuerte aún era el peso en el pecho, un vacío frío, como si mi alma se estuviera apagando poco a poco. Miré el techo. Después cerré los ojos, y no sé por qué, pero en ese instante me arrodillé. No lo pensé, no lo planeé. Fue como si algo más fuerte que mi dolor me empujara al suelo, como si mi espíritu, cansado de resistir, por fin se rindiera. Ahí, con la frente contra el suelo, el cuerpo débil y la voz quebrada, dije lo que llevaba meses guardando: Señor, no sé si aún me escuchas, no sé si me queda tiempo, pero si estás ahí, si aún me ves, por favor, no me dejes morir así, no por miedo a la muerte, sino porque no quiero irme sin sentir que fui abrazado por ti. Sálvame si es tu voluntad, pero si no es así, solo quédate conmigo. Que no me falte tu voz, que no me falte tu presencia, aunque no me sanes, no me dejes solo. Y entonces el silencio cambió. No se rompió con una voz, ni con una visión, ni con un milagro inmediato, pero cambió, porque ahora estaba lleno de algo que no venía de mí, algo tibio, algo suave, algo santo. No fue paz completa, pero fue un susurro de esperanza, una llama encendida en medio del hielo, un suspiro de Dios dentro de mi respiración. Esa madrugada no dormí, pero tampoco volví a temer igual. Había orado desde lo más hondo de mi alma y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que alguien me había escuchado. No sabía lo que pasaría después, no sabía si viviría o moriría. Pero algo en mí ya estaba convencido de una cosa: ya no estaba solo, y nunca lo había estado. La vida no cambió de la noche a la mañana. Las cuentas seguían sin pagarse. El trabajo seguía ausente. El estómago seguía vacío. Pero algo dentro de mí ya no era el mismo. Desperté al día siguiente sin saber cómo enfrentar el mundo, pero por primera vez en meses. No desperté con miedo. La desesperación seguía tocando la puerta, pero no logró entrar, porque donde antes había oscuridad, ahora había un eco suave de fe. Recuerdo que salí a caminar sin rumbo. No tenía dinero ni dirección, pero mis pies me guiaron como si alguien más los moviera. Caminé varias calles hasta que, sin planearlo, me detuve frente a una pequeña iglesia que apenas notaba antes. Una anciana, al verme, sonrió, se acercó sin decir palabra y me ofreció un pan.
No preguntó mi nombre, no me juzgó, solo dijo, Dios te ve y no te ha olvidado. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. ¿Cómo podía ella saber? ¿Cómo podía decirme exactamente lo que mi alma necesitaba oír? No era el pan lo que me alimentó. Fue esa frase, fue ese gesto, fue Dios susurrándome en voz humana, estoy aquí. Aquel día alguien me llamó, un antiguo amigo con el que había perdido contacto. Me dijo que había soñado conmigo, que sentía que debía buscarme, que justo necesitaba a alguien para un proyecto freelance. Nada grande, nada que resolviera mi vida en un instante, pero era trabajo y era justo lo que necesitaba. Ese mismo día, alguien depositó un valor que yo había dado por perdido, una devolución, un error bancario o un milagro. No sé cómo sucedió, ni tengo pruebas que otros aceptarían, pero yo sí sé, fue Él. No eran señales espectaculares, no hubo rayos en el cielo, ni ángeles bajando a mi cuarto, pero en lo pequeño, en lo casi imperceptible, Dios estaba. En la sonrisa de una anciana, en la llamada de un amigo, en un depósito inesperado, en una sensación de que no estaba solo, aunque el mundo dijera lo contrario. Aprendí que a veces el milagro no es la solución inmediata, sino la presencia constante en medio del caos, que la señal más poderosa no siempre viene del cielo, abierto, sino del corazón que vuelve a latir con fe, porque cuando Dios quiere hablarte, no necesita gritar, solo necesitas estar dispuesto a escuchar. Lo más extraño no fue que las cosas comenzaron a mejorar, lo más extraño fui yo. Yo ya no era el mismo. Antes, vivía cada día con el corazón encogido, como si el mundo fuera una amenaza constante. Caminaba como quien huye, hablaba como quien se defiende, dormía como quien espera una catástrofe. Pero ahora, después de aquella oración, después de cada pequeño susurro de Dios, algo se quebró dentro de mí y al mismo tiempo, algo se reconstruyó. Ya no miraba mis deudas con terror. Las veía como montañas, sí, pero montañas que no se escalan con fuerza, sino con fe. Ya no maldecía mi historia. Comencé a agradecer por ella, porque sin el desierto nunca habría valorado el agua. Cada mañana, al despertar, mis primeras palabras eran, gracias, Dios, aunque no vea la salida. Gracias. Y con eso, la carga se hacía más ligera, los días más respirables, mi alma más viva. Mi entorno seguía lleno de desafíos. No me gané la lotería. No me ofrecieron un empleo de ensueño. No apareció un ángel con un cheque celestial, pero apareció algo más poderoso. Una nueva forma de mirar, una nueva forma de caminar, una nueva forma de creer. Empecé a buscar más a Dios, no como quien suplica, sino como quien ama. Comencé a hablarle en voz baja por las calles, a llorar con él mientras cocinaba, a cerrar los ojos y sentir que no estaba solo. Lo material no se había resuelto aún, pero el mayor milagro ya había ocurrido. Mi fe había despertado, y cuando la fe despierta, todo cambia, porque ya no dependes del resultado, dependes de la confianza. Ya no te esclaviza el miedo, te guía el amor. Mi oración ya no era solo un clamor desesperado, era un diálogo constante. Mi alma ya no gritaba pidiendo ayuda, cantaba en medio del dolor. Ese fue el verdadero milagro. No el dinero, no el trabajo, sino mi corazón volviendo a latir en paz. No sé en qué momento exacto ocurrió. No hubo relámpagos, ni ángeles cantando, ni voces del cielo, pero ocurrió. Fue un día cualquiera, de esos que uno ya empieza sin esperar nada. Abrí los ojos con la misma rutina, una oración corta, una respiración profunda, un suspiro resignado. Y entonces el teléfono sonó. Era una voz que no escuchaba hacía años. Un viejo amigo, alguien que ni siquiera sabía de mi situación.
Estaba pensando en ti, dijo. No sé por qué, pero sentí que debía llamarte. Al principio dudé, pero cuando Dios quiere algo, no hay muralla que lo detenga. Esa llamada trajo una oportunidad, una puerta, un trabajo inesperado, un contrato que no busqué. Y lo más increíble, venía exactamente con lo que necesitaba para poner mis cuentas al día. Lloré, no por el dinero, lloré porque entendí, Dios nunca me había dejado, solo me estaba preparando. Lo que parecía tardanza era formación. Lo que parecía abandono era silencio sagrado. Lo que parecía ruina era el escenario del milagro. Dios no me rescató en el primer grito, me sostuvo en medio del clamor. Me enseñó a confiar, no cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido. Ese día, mientras firmaba el contrato, volví a orar. Pero ya no era una súplica, era gratitud pura, una lágrima en el alma y una sonrisa que solo Dios entendía. Escuché en mi interior una frase que nunca olvidaré. No te salvé cuando querías, te salvé cuando estabas listo. Desde entonces, cada vez que enfrento un nuevo desafío, no me desespero. Recuerdo ese desierto, recuerdo esa oración, recuerdo que el Dios que me sostuvo en la ruina es el mismo que me guía en la restauración. Y si tú estás viendo esto, ahora quizás no sea casualidad. Tal vez esta historia sea la respuesta que estabas pidiendo. Haz esa oración, hazla hoy, hazla ahora, porque a veces el milagro que esperas ya comenzó. Solo necesitas creer un poco más y no rendirte justo antes de que llegue.